Buenas tardes a todos los asistentes, bienvenidos. Bienvenidos Rafael, Alberto. Hoy el título del webinar de hoy, como comentaba Piluca, es cómo maximizar la integración de la energía eólica en los sistemas eléctricos canarios. Es un tema que nos afecta a la eólica en el sector, venimos tratando desde hace bastantes años. Y bueno, vamos a aprovechar que desde Aeolican han realizado un estudio, un análisis bastante en profundidad del tema con una serie de propuestas que son las que nos van a exponer hoy un poco para como posibles soluciones a los retos y a las problemáticas que se vienen planteando en Canarias. Ahora mismo en Canarias hay una potencia instalada eólica de alrededor de 450 megavatios. Y como referencia, ahora mismo viene aportando alrededor de un 14-15% a la cobertura de demanda. En septiembre del 2020 fue un 14,5% exactamente. Y además, pues en Canarias coexisten parques muy antiguos, los primeros que se instalaron en España, con otros mucho más recientes, instalados en los últimos años a raíz de las convocatorias de fondos FEDER, de los concursos. Y bueno, al hilo de todo esto, en los últimos años venimos viendo cómo se están incrementando los vertidos o curtailments a las renovables y a los parques eólicos en Canarias, y así como en la península se mantienen en valores prácticamente testimoniales por debajo del 1%, en Canarias en cambio son bastante más significativos. Aparte de estas nuevas instalaciones de los últimos años, se prevé que continúe la penetración de renovables y de eólica en Canarias. Según la estrategia del Gobierno de Canarias para 2025, se plantea que el 45% de la energía provenga de fuentes renovables, con lo que presumiblemente pues, estos problemas de vertidos pues, irán en aumento. Además, también en Canarias recientemente pues habéis sufrido cortes de suministro, varios blackouts en diferentes islas, y Red Eléctrica viene manifestando desde hace tiempo los retos que se vienen encima para operar este nuevo contingente de renovables previsto para 2025 y a futuro. Entonces, la integración de las renovables y de la eólica es un tema clave. Desde el sector venimos defendiendo una serie de medidas y una serie de actuaciones relacionadas con poder implementar mercados de ajuste, dar paso al almacenamiento y otra serie de medidas que a Eolicano y de la mano de Rafa y de Alberto nos van a detallar y nos van a explicar de forma más exhaustiva. Por mi parte, nada más, daros la bienvenida a todos los asistentes y te doy la palabra, Rafael, para que comencéis con vuestra exposición. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a la AE, a la Asociación Eólica. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Lo que hoy vamos a presentar es un estudio que hemos realizado o hemos iniciado desde Eolican con la ayuda de Alberto, y es intentar romper la falta de inercia, es intentar romper la estática, empezar a movernos. Queremos lanzar algunas propuestas al ministerio y a los agentes implicados para dejar de tener una hoja en blanco. La realidad es que aquí en Canarias tenemos un problema de integración de energía eólica en las redes por excesos. Es un problema que sabíamos que iba a suceder y desgraciadamente la pandemia lo ha magnificado. Por poner unos datos que conozco perfectamente, y es en la isla de Gran Canaria, en lo que va de año ha habido 51 limitaciones, es decir, en 51 ocasiones se ha tenido que limitar con diferente potencia, obviamente, sobre todo hablo de las noches de los fines de semana, la potencia eólica. Actualmente no es si comparamos la energía total producida por los parques eólicos en la isla de Gran Canaria con la energía total desperdiciada o vertida, por ahora sigue siendo un porcentaje menor. Estamos hablando de un porcentaje por ahora inferior al 3%, pero que sin duda va a seguir aumentando, sobre todo con la nueva potencia eólica que se está ya construyendo, que viene de la primera subasta
Volcán 1 de fondos FEDER y más seguirá aumentando de manera exponencial cuando se ejecute la segunda subasta que se presenta mañana, Volcán 2, promovida por el Ministerio a través del IDAI. Nosotros entendemos que hay que tomar acciones ante estas circunstancias. Y las circunstancias, permítanme que las defina un poco para los que no las viven día a día. En Canarias, al no haber mercado, pues resulta que los parques eólicos, cuando están limitados, no reciben ningún tipo de retribución. Es decir, no tienen capacidad de participar de un mercado de ajuste, no tienen capacidad de recibir algún tipo de retribución como la que puede haber en Península de pH 20 por un coeficiente, creo que es 0,85. Aquí directamente no se percibe nada, con la dificultad que eso conlleva para los nuevos parques eólicos que se van a construir y se van a desarrollar a partir de ahora. Financieramente, todos sabemos que va a ser más complicado presentar un proyecto de características como esta que estamos desarrollando ante un agente financiero y con esa variable de incertidumbre de que sabemos que va a haber limitaciones que ahora suponen aproximadamente el 3% de la energía, pero que va a aumentar de manera exponencial. No sabemos en qué medida. Por lo tanto, los proyectos van a tener una financiación más complicada y de alguna manera la eólica se está haciendo daño a sí misma. Queremos que esto cambie y además queremos que esto cambie de manera más o menos rápida. Nosotros hemos solicitado al Ministerio que de alguna manera se nos retribuya por estas limitaciones para que tengamos de alguna manera algún tipo de igualdad con la eólica peninsular o incluso más allá queremos que haya mercados de ajuste donde la eólica canaria que está preparada pueda participar, sobre todo la eólica moderna, la instalada en los últimos 2 años. A través del Gobierno de Canarias y de Red Eléctrica, la propuesta para evitar todas estas limitaciones es el proyecto del bombeo reversible Chira-Soria. Es un proyecto que ya lleva largo recorrido, que ahora está en la 3ª exposición pública y que hay una pequeña parte de él que ya se está licitando. Por lo tanto, entendemos que es un proyecto que va a continuar adelante, pero y que solucionaría muchos de los problemas de integración de renovables en la isla de Gran Canaria, pero no solucionaría la integración de renovables en otras islas donde no hay capacidad de desarrollar proyectos similares al de Chira-Soria, y estoy hablando específicamente de la isla de Tenerife, donde casualmente hay casi más limitaciones que en Gran Canaria. En cualquier caso, es un proyecto a largo plazo, porque en el objetivo más cercano ese proyecto no se construirá o no entrará en operación hasta el año 2026-2027, siendo optimistas, y nosotros creemos que hay tecnología suficiente, hay promotores con ganas de invertir en esto, simplemente falta una normativa, falta un marco regulatorio y, por supuesto, una definición de una retribución razonable para que la inversión en todo tipo de baterías, principalmente inicialmente de potencia, sean viables. Nosotros en este estudio que vamos a presentar hemos escogido algunos ejemplos. No vamos a intentar inventar la rueda, sino intentamos escoger ejemplos de otros sitios, otros lugares donde sí que ha habido éxito y donde están funcionando con unos procedimientos que a nosotros nos parecen que se podrían aplicar aquí en Canarias y en el resto del país. La idea nuestra es presentarlo ante el Ministerio, ya lo hemos presentado ante Red Eléctrica, lo hemos presentado a la CNMC, lo hemos presentado al IDAE, y intentar que esto se mueva, intentar que las baterías, inicialmente de pequeña escala, pero poco a poco de mayor tamaño, empiecen a implantarse y empiecen a aportar las ventajas que ellas tienen, que ellas traen, antes de que, bueno, llegue o no ese gran proyecto de Chira-Soria que está ahí a medio largo plazo. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora, a partir de ahora que ya le voy a dar la palabra a Alberto, es nuestra propuesta, que no es inventada, que está basada en las experiencias de otros países, especialmente Irlanda y alguno más, como una manera de presentarlo ante el legislador, pero los que tienen, sobre todo el regulador, una hoja que no esté en blanco y que puedan basarse en algunas experiencias para intentar desarrollar algo parecido
y adaptado en este caso a las islas, pero bueno, parecido para todo el territorio. Sin más, muchas gracias. Le doy la palabra a Alberto para que les presente el estudio y bueno, espero que aporte ideas y que cree interés en desarrollar un poquito más estas soluciones. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Recordar a todos los asistentes que después de la presentación de Alberto daremos paso a un turno de preguntas. Entonces podéis ir realizando a través de la interfaz las preguntas y luego yo os las iré exponiendo tanto a Alberto como a Rafa. Cuando quieras, Alberto. Ok, muchas gracias, Piluca, Tomás y Rafa. No sé si se ve bien mi pantalla, porque yo estoy viendo aquí también a los ponentes. Se ve perfecto, Alberto. ¿Sí? Se ve bien. Vale, entonces voy a quitarme los ponentes, porque, a ver. Bueno, yo voy a presentar durante media hora el estudio que me encargó Aeolican sobre cómo maximizar la integración inicialmente de la eólica. No hay una contradicción entre el título del estudio y el título de la presentación, porque cuando avanzamos en la realización del estudio nos dimos cuenta que a la vez que maximizar la integración de las renovables, también, dado el contexto que nos movemos de las Islas Canarias con un alto nivel de radiación y la política seguida por el gobierno, gran parte de las propuestas también serían aplicables a la fotovoltaica. Yo voy a empezar primero con una presentación general de la situación y luego voy a presentar las conclusiones por si acaso no me da tiempo a acabar. Bueno, todos conocemos las características del suministro eléctrico canario. Tiene unos elevados costes de generación basados en derivados del petróleo, fundamentalmente diésel y fuel oil. En comparación a la península, las plantas de generación, concreto, los motores ya sabemos que tienen una alta flexibilidad, pero aquí los ciclos combinados pueden funcionar de forma independiente las turbinas de gas y las turbinas de vapor, lo cual les da una flexibilidad operativa ante situaciones imprevistas de bajada del viento, bajada de la irradiación solar. Una característica que también tiene Canarias es que nos estamos manejando siempre en un contexto de uniformidad de tarifas, que esto tiene su influencia también en la forma de remunerar a las instalaciones renovables a través del pH venta y las tarifas son similares, excepto un coeficiente de apuntamiento que se aplica para cada uno de los sistemas aislados, que está ligado al perfil de consumo diario de cada uno de los sistemas. Se parece mucho al precio medio peninsular, pero existe una cierta cobertura de precios, es decir, que no bajan tanto y no suben tanto, aunque lo que sí hemos visto que suben, pero por lo menos no bajan tanto como en la península. Por otro lado, existe, como ya ha dicho Rafa y Tomás, existe un creciente peso de las renovables y un elevado riesgo de limitaciones que la situación del COVID, de la situación de emergencia, ha mostrado que cuando baja la demanda aumentan las restricciones. Ahora comentaremos el caso de Tenerife. No existe unos ingresos, no existe la capacidad que existe en la península de ofertar a bajar a precio cero y, por lo tanto, que económicamente sea neutra esa restricción. Aquí toda la pérdida de la no producción se transforma en una pérdida de ingresos. Y no existen mercados de balance como tal. De acuerdo con Red Eléctrica, las plantas, que son las plantas térmicas que participan en los mercados de balance, mercados de ajuste, se reciben con un tanto alzado en función de los ingresos anuales que tengan. La operación en los sistemas eléctricos canarios, no peninsulares, es muy distinta a la que existe en la península. Es decir, en la península hay unos mercados de futuros que se arrastran desde el día D-1, luego se hace la programación del día D-1 para el día D y hay unos mercados intradiarios de subastas y continuos. Aquí en las islas se basa en un despacho de cargas similar al que existe, por ejemplo, en Uruguay o en algunos países de Latinoamérica, en el cual el operador del sistema, que es Red Eléctrica, determina las plantas que van a participar en el abastecimiento eléctrico en función de sus costes
costes variables. Hay una programación diaria e intradiaria, pero básicamente el modo de operar es un despacho de cargas, es decir, que no son los agentes los que ofertan, sino que es a partir de los costes variables, es Red Eléctrica quien determina cuáles son las centrales que van a participar en el suministro eléctrico. Tampoco, ya lo hemos dicho varias veces, tampoco existe unos mercados de balance, no existe ni el mercado de balance, ni tampoco existen las restricciones técnicas que no se remuneran. Entonces, este ya es un primer hecho diferencial de las islas con respecto a la península. Bueno, vamos a concentrarnos en la parte de mercados de balance, aunque como comentaremos, la incorporación de baterías también podrían participar en el arbitraje de precios dentro de lo que son el mercado diario. Lo curioso es que en este momento ya existe una regulación que habla de forma insistente de los mercados de ajuste, como se le llama de distintas formas, ¿no? Que es tanto el Real Decreto 738, el complejo Real Decreto 738-2015 ya habla de los mercados de ajuste, pero también hace referencia a los distintos POs. De hecho, existe unos POs que vienen desde el año 2006-2007, que son los que se llaman SIE, que ya también hablaban de la regulación secundaria y la regulación terciaria en las islas. A pesar de que existe esta regulación, en la práctica jamás se ha utilizado. Existe también un PO SEM 37 que de forma similar al PO peninsular hace referencia a las restricciones técnicas aplicables a las categoría B, que las categoría B serían las cogeneraciones por debajo de 15 megavatios y las renovables, que se sigue el mismo orden de prelación que la que se aplica en la península. Es decir, que las últimas en ser limitadas serían las instalaciones con recurso fluyente, como es la eólica y la fotovoltaica. Yendo ya a las conclusiones del estudio, ¿qué es lo que proponemos en el estudio? Lo que proponemos es, evidentemente, aprovechar la regulación que ya existe y fomentar la participación de las energías renovables en los mercados de balance. Posiblemente hubiese que adaptarlos y simplificarlos. Por otro lado, se deberían fijar un pago de los servicios en función de los costes evitados, incluyendo factores de ponderación según los resultados alcanzados y las posibles mejoras operativas. Es decir, que se les pague a las energías renovables, a la eólica fundamentalmente y a la fotovoltaica, que tiene menor presencia, por la aportación a los servicios tanto de regulación de frecuencia como de control de tensión, si se considera, pero sobre todo empecemos con la regulación de frecuencia en función del coste que están suponiendo, del ahorro que supone tener las centrales térmicas en el mínimo técnico para estar aportando, por ejemplo, estos servicios. También hay que analizar cuáles son, en el caso de la regulación a subir, cuál sería la remuneración para esas plantas de renovables que pudieran estar vertiendo sol o vertiendo viento para tener esa capacidad de subir. Es decir, nosotros bajar siempre hemos tenido capacidad, evidentemente, y además una respuesta rápida, como luego comentaré, pero a subir tenemos que prever vertidos y para eso es necesario crear los mecanismos de remuneración adecuados. Por otro lado, la participación del almacenamiento en el despacho de generación de mercados de balance debe hacerse en base a subastas. Ahí tenemos no el ejemplo de Irlanda, tenemos el ejemplo de Hawái, por ejemplo, donde se remunera el tándem de fotovoltaica y baterías con un precio prefijado que viabiliza el uso de baterías y que esta participación del almacenamiento y en los mercados de balance de la demanda. Por ejemplo, pensemos que en algunas islas como Gran Canaria la desalación de agua supone aproximadamente el 30% del consumo, con lo cual tiene una capacidad de aportar servicios más allá de la interrumpibilidad que en la península ha desaparecido, pero todavía no en las islas. Y es necesario también introducir modificaciones en el POSEM 3.1 para permitir que las unidades de programación híbridas puedan participar en los servicios de ajuste.
Perdón, Alberto, a este respecto quisiera decir que desde la Asociación Eólica de Canarias nosotros ya mantuvimos una reunión el año pasado con el director general para el segundo punto que menciona ahí Alberto de la retribución de las limitaciones. Quedamos en volver a vernos y que lo estudiarían, pero en esto llegó la pandemia y también ha cambiado el director general y estamos a la espera de una segunda reunión ya con el nuevo director general para abordar este tema porque creemos que es importante que haya algún tipo de retribución a estas limitaciones. Gracias, Alberto. Bueno, lo que planteamos, por lo tanto, es a partir de los POs que ya existen, desarrollar nuevos POs para, bueno, los que ya existen 7273 e incluso contemplar nuevos POs para de la familia de 7.x. También sería, ahora estamos hablando de los servicios de regulación en la península de no frecuencia. Yo siempre, desde mi época inicial en la asociación en el 2003, siempre consideré que las islas eran un ámbito especialmente adecuado para probar soluciones que luego pudieran aplicarse en la península, precisamente por su carácter de redes débiles evidentemente de un gran impacto de la aportación de la generación no síncrona en el sistema. Hay un tema que sí queremos en el estudio, queremos poner mucho énfasis, es decir, en síntesis es, aprovechemos lo que ya hay, veamos si es necesario adaptarlo. Segundo, desarrollamos nuevos POs para nuevos servicios y una de las vías para incorporar tanto la eólica como la fotovoltaica, como los híbridos, como la demanda, es a través de experiencias piloto. Y aquí hay un tema que dentro del Ministerio de Transición Ecológica insiste mucho, que son las nuevas modalidades que también aparecían en los fondos FEDER. Nosotros consideramos que tanto lo que son los mercados locales como los sandbox regulatorios, las islas son un escenario óptimo para hacer proyectos piloto con participación de las universidades, con participación de los centros de investigación y, desde luego, el apoyo económico del FEDER. Además, podríamos no quedarnos en los servicios clásicos de regulación de terciaria, de mineración de los imbalances, de los desvíos. También podríamos ir a nuevos servicios como son inercia, rampas y control de tensión. En Irlanda, ahora lo veremos, para mí, una de las cosas que le tengo que agradecer a Eolican es que gracias a este estudio me haya dado la oportunidad de conocer la regulación irlandesa modélica, tanto en su planteamiento, en sus objetivos iniciales, como en las propuestas que han ido incorporando. Si bien es cierto que en este momento están llegando a limitaciones del 12%, algunas remuneradas, no todas remuneradas, pero su planteamiento es, además, entre dos países, entre el Reino Unido, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, han sido ejemplares en cuanto, primero, a sus objetivos y en cuanto a la puesta en marcha de distintas soluciones. Fueron, por ejemplo, los que introdujeron inicialmente el concepto de ROCOF, la derivada de frecuencia, que luego se ha convertido en un estándar de igual que el Low Voltage Ride-Through fueron los alemanes, el ROCOF han sido los irlandeses los que lo han introducido, tanto el hueco de tensión y el hueco de frecuencia Irlanda. Y también el tema de los mercados locales. Como sabéis, los mercados locales es moverse técnicamente en un ámbito más pequeño de distribución y probar la posible contribución en la regulación de las instalaciones renovables. ¿Cuáles son? Estos son, digamos, que las grandes propuestas que hace el estudio. Todos sabemos, o desde luego en la bibliografía, sabemos que las renovables tienen capacidad de hacer muchas cosas. Todos los retos técnicos a los que nos encontramos somos capaces de responder, incluso la inercia, que sería uno de los retos en los cuales la generación no síncrona puede tener mayores problemas, pues hay vía de creación de una inercia sintética por parte de los parques eólicos. El Black Start de los parques eólicos con la incorporación de baterías también sería capaz de participar en este servicio. Es decir, que incluso podríamos ir un poquito más lejos de lo que han hecho en Irlanda. A corto plazo,
Esto es una propuesta que llevamos ya varios meses proponiendo a Red Eléctrica, a la CNMC, al IDAE. De momento nada se ha movido, no sabemos si se está interiorizando y igual nos dan una sorpresa dentro de poco, pero sí que entendemos que las propuestas son sensatas y, como ha dicho Rafa, además están soportadas por experiencias de otros países, es decir, no estamos inventando la rueda. Llevamos mucho tiempo hablando de almacenamiento de baterías, llevamos mucho tiempo hablando de participación de las renovables, participación física, no estamos hablando de la participación peninsular, donde la participación de las renovables en los mercados de balance es una participación más de arbitraje de precios de los desvíos, no tanto participación física, pero sin embargo la verdad es que después de varios meses hemos avanzado poco y yo espero que después de este webinar en el que hay gente de distintos ámbitos conectada, seamos capaces de avanzar en una línea de pragmatismo para conseguir que las renovables se integren en las islas y con el menor número de limitaciones posibles. Bueno, ya hemos dicho muchas veces que las restricciones técnicas, que haya transparencia y que se vea la forma de resolverlas. Estamos hablando de 27 veces de limitaciones y pensemos que también las máquinas eólicas no les gusta nada que las limiten. Nosotros nos gusta funcionar cuando el viento es el que hay, de acuerdo con la curva típica de la máquina, con lo cual se produce una sobrecarga en la máquina que en última instancia se puede tener una afección a medio plazo. Y luego también el último tema, los desvíos en las islas son más caros que en la península y también sería un tema a analizar. Bueno, voy a ir ahora más rápido. Estas son, digamos, las propuestas que me quería dejar, quería concentrarme de entrada y ahora voy a ir más rápido con algunos de los puntos del estudio. Bueno, ¿cuáles son la situación actual? Bueno, ya lo ha dicho Tomás, de energías renovables en las Islas Canarias hay 615 megavatios, estamos hablando en conjunto de un 16%, en Irlanda se llega a tasas de cobertura fundamentalmente con eólica, porque hay muy poca fotovoltaica, del 30%, la situación es muy dispar por islas, Tenerife tiene más eólica, tiene más, está en parejas más o menos, esto es de 2018, ahora ya ha cambiado, la fotovoltaica ha subido en Tenerife y en Canarias, pero Gran Canaria siempre ha sido una isla mucho más eólica que fotovoltaica. Canarias tiene una gran ventaja, que tiene el alisio, que como siempre decimos es un viento noble, tiene la particularidad de que es muy estacional, también tiene el viento del sur, pero fundamentalmente tiene alisio y tiene siempre un nivel alto de irradiación con una nubosidad baja, a pesar de la panza de burro que todos conocemos en Las Palmas. ¿Qué ha ocurrido con las limitaciones? Un concepto que introducen los irlandeses, que a nosotros nos ha gustado mucho, es el concepto de penetración no síncrona frente a generación síncrona. Ellos se plantearon de entrada el que tenían que alcanzar un objetivo de un 60%, ya han llegado a un 70%. Aquí en Canarias, el caso que estamos reflejando, el límite ha sido de un 58%, aunque hablando con Red Eléctrica en Canarias nos dijeron que habían llegado a un 63%. Evidentemente, lo que sí queremos es que se haga de forma constante, que no sea una penetración SNSP de un 63% puntual. Insistimos aquí sobre la remuneración, no voy a volver otra vez a hablar. Desde luego, uno de los criterios es que estas limitaciones sirvan para cargar baterías. Las cargar baterías, el sentido que tienen es cuando el cargarlas no me cuesta dinero, porque bastante caras son como por encima tener que pagar por la electricidad de carga. Esa limitación yo la cargo a coste cero, porque si no la tendría que verter, y luego lo que hago es un arbitraje de precios para aprovechar el pH venta en las horas punta y vender esa electricidad. Hago el arbitraje de precios con el precio de venta porque en este momento no puedo participar en los mercados de ajuste. Aquí cuento el caso de unas limitaciones, no me voy a detener, se ve que hay una bajada de la fotovoltaica que si no tendría que tener un punto, una parábola, y también se ve una bajada de la eólica que debería haber seguido una línea más o menos continua y aquí se producen limitaciones. Situación muy típica más en Tenerife que en Canarias, a pesar de que nos ha dicho Rafa, en Canarias se han producido 27 limitaciones en todo lo que va de año. Aquí se ve el punto, esta es la generación en rojo, la síncrona, aquí se ve la no síncrona, la demanda cómo va subiendo y cómo se alcanza el 58% y empiezan las limitaciones. ¿Quién
suple a las limitaciones de eólica? Pues evidentemente, como he dicho antes, una de las ventajas que tiene Canarias es que tiene unas centrales térmicas que están dotadas de elevada flexibilidad, pero tienen un pequeño fallo, que es que son caras. Es decir, todo lo que sea evitar quemar combustibles, pues evidentemente va a ser un ahorro para los canarios y un ahorro para los peninsulares, porque en los extracostos de sistemas extrapeninsulares se paga una parte por la tarifa y otra parte por los impuestos. Con lo cual, todo lo que sea evitar quemar combustibles, pues evidentemente va a redundar y lo vamos a necesitar con la que nos va a caer, ¿no? Aquí se ve cómo la generación síncrona va cayendo precisamente por la caída de la fotovoltaica. ¿Cuál es la situación futura? También se ha dicho. Esto es un estudio que hizo Red Eléctrica, donde se ve que si estamos en este momento en una penetración del 15%, el 16%, la idea es llegar en el 2026 al 41%. Si se ve aquí a la derecha, las limitaciones, así como en la península, en este mismo horizonte temporal, claro, aquí hay una pequeña trampa que ahora explicaré, que conseguir un nivel de limitaciones del 10% solo es posible si se construye gran parte de la infraestructura que está previsto construir, Chira-Soria, interconexiones entre islas. Nuestro planteamiento como Eolican es decir, oiga, considere que a lo mejor algunas de estas infraestructuras no es que no sea necesario hacerlas, es que a lo mejor se pueden posponer porque sí contamos con que las renovables más las baterías pueden aportar determinados servicios. Introducir estos conceptos que desde un punto de vista del sentido común parecen sensatos no es tarea sencilla y siempre tendemos a pensar en vamos a hacer grandes infraestructuras, vamos a hacer grandes bombeos, vamos a hacer interconexiones entre islas cuyas profundidades son tremendas, estamos hablando, no sé, mil y pico metros, ¿no? Antes de contemplar la posibilidad de introducir sistemas de almacenamiento o darles entrada a las renovables. Ese es el elemento sustancial que nosotros queremos introducir en el debate. Ya digo que hasta ahora no hemos tenido mucha suerte, pero esperemos que a partir de hoy y a partir de las reuniones que hemos planteado con el Ministerio, pues que se consiga. Claro, ¿qué ocurre con los vertidos? Que los vertidos, si no se construye el bombeo, por ejemplo, de Chira-Soria, pues ya no son el 10%, es un 25%. O si no se hacen determinadas infraestructuras en el caso de Fuerteventura Lanzarote, más bombeo, más baterías, pues entonces ya no hay, ya las limitaciones ya no son. Entonces, aquí estamos hablando del 2026. Antes comentaba alguien que se espera que Chira-Soria esté terminada en el 2027. Si esto no llega a tiempo, entonces estaríamos hablando de un escenario de cortes. Si esta electricidad que se está cortando la podemos cargar en baterías y la podemos luego utilizar para regular potencia-frecuencia, para control de tensión, a lo mejor algunas de estas inversiones, insisto, que las inversiones las pagamos entre todos. Si antes nos quitamos sobrecostes peninsulares, a lo mejor, gracias a esta vía, teníamos que hacer números y nos saldría más barato que hacer nuevas infraestructuras. Esto también ocurre lo mismo con el resto de las islas. Voy a seguir avanzando. Bueno, esto es un poco didáctico. Cuando hablamos de maximizar la penetración de renovables, tenemos que pensar siempre, tenemos que pensar en los códigos de red. Aquí está el ROCOF, tenemos que pensar en la operación técnica del sistema y tenemos que pensar en la operación económica. Nosotros los códigos de red lo tenemos más o menos resuelto con el PO12-2EMP, entonces toda nuestra apuesta se centra en la operación técnica del sistema y en la operación económica en la línea que antes he comentado. Como me quedan 10 minutos, voy a avanzar. Esta es una transparencia clásica de las conferencias que damos en la AE, como los códigos de red contemplan, por un lado, la regulación potencia-frecuencia o la derivada de frecuencia en el caso de perturbaciones, el control de tensión en régimen permanente con las curvas PQ y la tensión sobre la tensión nominal, el tema también en régimen perturbado, el tema de las calidad de onda, la coordinación de las protecciones muy importante. Yo recuerdo, yo participé en un proyecto en la selva boliviana, hicimos una batería con un sistema fotovoltaico y lo primero que ocurrió es que saltaron todas las protecciones del pueblo. Un tema muy importante en el que desde luego hay que estar siempre atento. Y el tema, como he dicho antes, del control de tensión. La eólica, los americanos, que es una cosa que sí siempre digo en mis conferencias, es que en España publicamos poco. Por ejemplo, hay una central que para mí es emblemática, Corona del Viento, en la que yo no tengo de información de cómo se está operando esa planta ni qué podemos aprender, y es una planta que desde luego no ha salido gratis. Entonces,
cuando uno necesita recurrir a otros casos, raramente echa mano de las experiencias españolas y vamos fundamentalmente a los del norte de Europa y a los americanos. Los americanos han hecho pruebas de test, en este caso con el parque de Thule, el parque con la participación y se comprueba, como ya sabemos, con las pruebas de habilitación que hace Red Eléctrica, que la respuesta de la eólica es fenomenal, tanto en rapidez como en mantenimiento de la potencia una vez que se le exige por parte de las pruebas que hace el operador del sistema. Bueno, estos son los servicios de Irlanda, están los servicios de frecuencia, están los servicios de tensión, la eólica participa, excepto en inercia, participa en el resto, pero también participa en el control de tensión. Las baterías, bueno, ahora lo veremos en la siguiente, las baterías que están aquí participan en todos, menos en el aporte de inercia, a pesar de que hay un proyecto que yo también menciono muchas veces, el proyecto hecho por AES en Belfast, en el cual se ve que las baterías, junto con parques eólicos, pueden aportar inercia al sistema. Bueno, esto también es cómo informa, echaríamos de menos, nos gustaría ver este tipo de curvas, cuántas limitaciones hay y cuáles son las razones de las limitaciones. Para no usar siempre Irlanda, esto viene de la conferencia que dio Caiso en el Congreso de la Asociación, como las baterías en California también tienen un papel en los servicios de regulación. Hay que tener en cuenta que en California los mercados son mercados de muy corto plazo, con lo cual los servicios de ajuste tienen menor peso que en la península. Por lo tanto, la mayor aportación de las baterías, tanto a subir como a bajar, es en los mercados de ajuste, no tanto en el arbitraje de precios. Y el caso, por último, de Hawái, donde la fotovoltaica ligada a la solar, los subastas están dando precios de 80 euros megavatio hora. Y esto es un tema muy importante. Si no hay una remuneración adecuada, es difícil que las baterías sean amortizables. Yo recuerdo, por ejemplo, esto lo hablé con Elida en su día, en la subasta Solcan, en el cual se da puntos por el uso de las baterías. Se fijan 4 horas porque a las 4 horas es el estándar. Pero claro, está la batería y no se sabe exactamente el uso que van a tener. Y solamente como arbitraje de precios, el pH venta, no estaríamos hablando de la mitad de lo que se remunera en Hawái, con lo cual difícilmente podríamos llegar a amortizar baterías que hoy por hoy están en un coste de 200.000 euros el megavatio hora, con lo cual es difícil viabilizarlas. Justamente, Alberto, no se sabe en el uso que van a tener esas baterías, esas posibles baterías que planteaba el IDAE, ni a qué precio se van a regular. Y sobre todo, muy importante, que yo creo que también lo tenemos que tener en cuenta, van a estar al servicio del parque eólico con el que se han instalado o también van a estar al servicio del operador del sistema. Nosotros proponemos que todas estas baterías estén siempre al servicio del operador del sistema, obviamente. Claro, bueno, este es un tema interesante porque ya sabéis que las baterías, en Hawái hay 2 tipos de subasta. La subasta delante del medidor y los almacenamientos delante del medidor y detrás del medidor. Delante del medidor, los que subastan son los operadores hawaianos para aportar servicios de regulación y son ellos los que gestionan las baterías. En el caso de que las baterías estén detrás del medidor, son los propietarios de las instalaciones fotovoltaicas los que operan de acuerdo a unos criterios que les define el operador de Hawái. En muchos casos están orientadas precisamente para el uso de los curtailments, ¿no? Es decir, te limitan la producción, cargas la batería y luego utilizas el arbitraje de precios. Toda la fotovoltaica no se vende a la red, todo se pasa siempre a través de la batería. O sea, con la batería está tampón y vende la electricidad a la red. Es decir, son distintas modalidades. Hay que decir, claro, hay que tener en cuenta que en un escenario como el que nos estamos moviendo, en el cual muchas plantas se hacen con plantas de riesgo merchant y las primas son muy denostadas, sin embargo, la existencia de fondos de subvenciones como fondos FEDER, que si no se utiliza, pues se pierde, es una oportunidad para conseguir que el coste, no vender a 80 euros, pero a lo mejor seguir vendiendo al pH venta, pero con un CAPEX mucho más bajo. Y aquí nuestro planteamiento es decir, bueno, somos conscientes de que las baterías, a pesar de que se habla de que van a llegar a los 50.000 euros megavatio hora, hoy en día
ni de broma, estamos hablando de 250, 200, en el mejor de los casos. Y además, distinto es el coste si es de energía o si es de potencia. Las baterías de potencia son mucho más caras, ¿no? Bueno, un 20 o un 30% más caras. Entonces, la clave está en que el planteamiento que hacemos es decir, no somos estúpidos, sabemos que todo esto tiene unas implicaciones técnicas y económicas, pero existen en este momento mecanismos suficientes para desarrollar soluciones como las que proponemos que generen valor añadido y que evidentemente faciliten la implicación tanto de universidades, centros de investigación, que de alguna forma aprendan de la experiencia y puedan luego reproducirlas no solamente en la península, sino también en otros ámbitos insulares. Yo no quería terminar sin mencionar un tema que ha surgido cuando hemos acabado el estudio, que es el hidrógeno. Es decir, el hidrógeno tiene la gran ventaja de que permite almacenamientos de largo plazo, pero no es que yo sea un experto en hidrógeno, pero durante una época de mi vida sí que me especialicé en pilas combustibles y desde luego el electrolizador no deja de ser una pila al revés. Para mí el gran reto, el gran tema clave es el electrolizador. ¿Cuánto cuesta el electrolizador? Claro, estamos en un escenario como es el de las islas, donde el coste medio de generación está en el entorno de los 170. En ese escenario, incluso la producción de hidrógeno con electrolizador podría ser viable, pero hay que ver la solución electrolizador hidrógeno, cómo encaja dentro de la sustitución del hidrógeno verde, ¿no? También hay que tener en cuenta que parte del hidrógeno verde que se produce iría para aplicaciones industriales. La petroquímica de Tenerife la refinería ya no existe, con lo cual yo creo que la demanda de hidrógeno industrial en Canarias va a ser difícil. Pero bueno, insisto que los motores, las turbinas se pueden adaptar para quemar hidrógeno, es una vía, pero hay, por ejemplo, la estrategia del Ministerio tanto de almacenamiento como de hidrógeno, curiosamente no tiene ningún número. Es decir, las alegaciones que se presentaron, yo dije, bueno, ¿y cuánto cuesta producir hidrógeno, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante, saber cuánto cuestan las cosas, pero bueno, evidentemente la complementariedad baterías e hidrógeno es una vía de futuro para facilitar la descarbonización, la integración de renovables en los sistemas eléctricos peninsulares. Como conclusiones, creo que estoy ya en tiempo. Canarias, y lo he dicho muchas veces, supone una oportunidad única para mostrar la capacidad de participación de las renovables en la operación técnica del sistema. Insisto, participación física, rampas de subir y bajar, respuesta rápida a las consignas por parte del operador del sistema. Los costes de generación en las islas son muy elevados y dan un margen para incorporar soluciones de baterías. He pasado rápido por la transparencia de red eléctrica sobre el futuro, donde se veía que estamos hablando de costes de generación en ese escenario de penetración de renovables, quiero recordar, en el entorno de 110 euros megavatio hora. Siguen siendo costes muy altos que viabilizan, si comparamos, por ejemplo, con Hawái, 80 dólares megavatio hora, viabilizarían la solución de baterías. Y hay un tema que sí quería sacar a colación en estas conclusiones, es el tema de la eólica marina flotante. Es decir, un escenario de 170 actual, 110 a futuro, abre la oportunidad también para tener unidades de generación flotante y convertirnos, esto forma parte de la estrategia de la Asociación Empresarial Eólica, convertirnos en un referente de soluciones flotantes en un contexto de viento alto, como es el alisio, y además de altos costes de generación. ¿Qué hay que hacer para avanzar? Las adaptaciones regulatorias son muy lentas. Los PO12-2M, recuerdo que tardamos 3 o 4 años en adaptar, que se eche hacia adelante, sin un procedimiento de certificación claro. No hay una NTS del PO12-2M. Y existe una cierta tendencia a aprovechar el NTS peninsular cuando los requisitos son distintos. Entonces, yo creo que sí, hay que ser pragmático. Es decir, a mí, por ejemplo, y esto es una opinión personal, me gustaría que la subasta que ha comentado antes Rafa, de la subasta de Eolcan, que va a comunicar, que se va a presentar mañana,
que se hiciera en armonía y trabajando conjuntamente con el operador del sistema para no solamente apoyar la realización de parques, sino que los parques nazcan ya con la vocación de tener una participación activa en la operación técnica del sistema. Si no, vamos a construir parques para llegar a limitaciones de un 30%. Es decir, que es difícil el evitar, el garantizar que no haya vertidos de viento si no se trabaja en la línea que aquí apuntamos. Y también consideramos que los PEOs no sean una traslación de los PEOs peninsulares, sino que sean una adecuación a la idiosincrasia y a las características de Canarias. Y insisto en la realización de proyectos piloto. No he escuchado ninguna iniciativa Sandbox en Canarias, no he escuchado ninguna iniciativa de mercados locales en Canarias, y yo creo que se dan las condiciones tanto de Sandbox como de mercados locales para poder desarrollar este tipo de proyectos. Yo nada más me quedo bueno, aquí en la última presentación doy las gracias y dejo mi correo por si alguien quiere recibir el estudio, pues me manda un correo y yo se lo reenvío. Muy bien, muchas gracias, Alberto, Rafael. Muy clara la exposición. Alberto, tienes la habilidad de contar muchas cosas en poco tiempo, pero en profundidad. Entonces, muchas de las preguntas que se iban lanzando aquí en el chat, pues luego las habéis ido de alguna manera tocando, aunque aún así pues quedan bastantes temas que nos han ido planteando. Es un tema que suscita mucho interés y en este sentido pues hay bastantes preguntas. Nos quedan algo más de 10 minutos para poderlas abordar y os las voy a ir planteando. Hay algunas que se repiten, las voy a tratar de unificar y Alberto, Rafael, pues indistintamente podéis ir contestando. La primera de ellas tenía que ver con el nivel de vertidos. Lo habéis comentado, pero en diferentes puntos, y simplemente por aclarar, ¿cuál es mencionabas, Rafa, que ahora mismo el nivel de vertidos en Canarias no llega todavía al 3%, pero habéis mencionado luego más adelante que si no se hace nada, a futuro esto va a ir aumentando exponencialmente. ¿Hasta qué valores se prevé que pueda llegar si se implementan los nuevos megavatios, tanto eólicos como fotovoltaicos, que están planificados? A ver, los datos concretos son en el último CETESOC, en Canarias, en Gran Canaria, el nivel de vertido fue aproximadamente del 1%, hablo 2019, y en Tenerife fue el doble, fue del 2%. Esos datos se van a multiplicar probablemente por el doble, por culpa, entre otras cosas, de la pandemia, pero también por culpa de que han entrado más parques eólicos en operación. Si nos queremos hacer una composición de lugar, hagámonos una idea de que ahora mismo en la isla de Gran Canaria hay unos 180 megavatios eólicos en operación. Hemos tenido a lo largo de este año, que es un año de pandemia, pero en cualquier caso es un año clave, de 51 veces limitaciones, y estaremos rondando unos vertidos de aproximadamente el 3% a día de hoy. Con la subasta Eolcan 1, que todavía está en construcción, cuando entre en esa potencia y probablemente la potencia que venga de la Eolcan 2, pues esos 180 megavatios quedarán cerca de 300, se quedará en cerca de 300, y además el nivel de cantidad de energía, de reserva de potencia a subir, será mayor, y por lo tanto el aumento de los vertidos no será lineal, sino será exponencial. Muy bien. Bueno, lo que decía Red Eléctrica, si por ejemplo si las Soria se retrasan, el 26 serían un 34%. Es decir, que ya la cantidad es... y además, mientras no se creen mecanismos similares a la península, claro que los mecanismos similares a la península pasan por que las renovables participen en los mercados de ajuste, o bien que se pague el 0,85% del precio de mercado diario para los que no puedan participar. Entonces, eso sería pérdida de ingresos.
Y ese es un tema, desde luego, a contemplar. ¿Qué ocurre si sigue habiendo limitaciones y las cargamos en baterías y luego las podemos vender? Pues evidentemente pensemos que el coste medio de generar con esos costes que antes he dicho, de 200 y pico mil euros el megavatio hora, pues así a bote pronto pues puede estar en torno a los 70 euros megavatio hora, con lo cual si no se remunera adecuadamente, pues montar baterías tampoco va a ser una solución. Yo creo que es clave, Tomás, esto último que ha dicho Alberto, y es, si no se remunera adecuadamente montar baterías, tampoco a día de hoy con los precios de la batería va a ser una solución, pero en todo momento se tiene que tener en cuenta y tiene que ser la base de todas estas, es la base de este estudio y es la base de cualquier diálogo que tengamos con el regulador, y es costes evitados. Y yo creo que esta es la clave, porque aquí la energía, el despacho de energía es muy caro, la energía por combustibles fósiles es muy cara, y aquí, gracias a los costes evitados, que yo creo que es la clave, gracias a los costes evitados es donde entran estos proyectos, cabe la posibilidad de que estos proyectos se desarrollen. Vale. Los vertidos, según las directivas europeas y el reglamento europeo sobre el mercado interior de la electricidad, ahí se establece que tendrán que estar remunerados o establecerse unos mecanismos de mercado adecuados para administrarlos. Esto, independientemente de que se remuneren o no, llegar a cifras de un 36%, decías, o 34%, son elevadísimos, y en cualquier caso hay que buscar la forma de que no se lleguen a esas cifras, independientemente de que además tengan que estar remunerados, ¿no? Al hilo de esto último que comentabais, hay una pregunta sobre los costes del almacenamiento y de cómo podría viabilizarse o remunerarse en Canarias. Nos mencionan aquí ahora mismo los últimos datos de coste del almacenamiento de baterías, en torno al 136 euros megavatio hora. Yo no soy experto ahora mismo en este tema en cuánto se encuentran, pero nos mencionan un poco este umbral. Aún así está por encima de los costes de generación existentes en Canarias, por lo menos en los sistemas eléctricos principales de Gran Canaria y de Tenerife. En sistemas menores quizás no estén ahí. En cualquier caso, aún así, solamente con el coste evitado no se conseguiría superar el coste de las baterías. Es necesario buscar algún otro mecanismo. ¿Tenéis analizado cuál sería el mecanismo ideal o qué se podría plantear? ¿Alguna remuneración a la inversión, al CAPEX? ¿Plan tipo incentivo a la inversión o algún otro tipo de mecanismo sobre la tarifa? ¿Tenéis alguna propuesta en este sentido? Bueno, para viabilizar las baterías hay dos vías. La vía de subvencionarlas, 136 euros megavatio hora, podría ser plausible, me parece. Bueno, habría que verlo cuál es el coste. O sea, la batería, claro, depende del uso que tengan y depende de las horas de descarga. Es decir, que tú tienes que tener mucho cuidado porque las baterías se van descargando con el tiempo y no es lo mismo que para una batería funcionar 4 horas al día sería suficiente. Entonces, bueno, hay que ver los costes de generación. Normalmente cuando hablamos de baterías hablamos siempre de costes de inversión que están en torno a esos 250.000 euros el megavatio hora como CAPEX. Luego ya insisto que depende de las horas de descarga. Entonces, la única vía son dos. O bien subvención, y la subvención, estamos hablando de subvenciones potentes, no estamos hablando de subvenciones, yo pienso una subvención de como poco el 70-80% de la batería. Segunda opción, el modelo Hawái, remunerarla a 80 euros megavatio hora. Claro, en Hawái remuneran tanto la fotovoltaica como las baterías, con lo cual con eso se consigue amortizar. Si, por ejemplo, en la subasta de Olcan se gana con una, porque entiendo, no sé si hay baterías en la Olcan, las Olcan sí había, pero se paga no solamente a la fotovoltaica, a la batería, sino también se paga a la solar. A ese nivel, pues la batería se viabiliza. Si se paga al sol, si la parte de fotovoltaica se paga según el pH venta, entonces a la batería, en vez de pagarle 80, pues posiblemente habría que pagar los 136 que decía la
pregunta. Entonces, aquí no hay nada más que dos vías. La vía de la subvención, que es, digamos, la políticamente más correcta, la vía de la venta de la electricidad. No sé quién, la pregunta de 110 es a futuro. Hoy en día estamos hablando de costes de generación basado en la retribución adicional de las plantas tipo A bastante más alto de los 136. Bueno, me estoy liando un poco, pero la idea básica es o se da una subvención importante o se remuneran un poquito por debajo del coste evitado, para que no diga, bueno, pues para eso no me quedo como estoy, ¿no? Yo creo personalmente que sería viable. Sobre todo también teniendo en cuenta, considerando como coste evitado el coste de la remuneración de las restricciones técnicas que, siguiendo con la exigencia europea, debería implementarse de alguna manera en España, en línea con otros mercados europeos. Bueno, yo creo, ¿sabes lo que pasa? Que además si te remuneran las restricciones, se te evitan las tentaciones de restringir. Afinas más. En cualquier caso, los que se presenten al concurso de Olcan ahora, que contemplen, como hacen los irlandeses en sus modelos financieros, cuando se presentan a las subastas que organizan o subastas o los modelos de remuneración irlandés, ya contemplan una pérdida de ingresos, que evidentemente estamos hablando en Irlanda puede estar en el entorno del 6%, porque ya digo que los otros se pagan. Entonces es importante que no se pierda de vista eso, porque sobre todo para no llamarse engaños. Aquí en Canarias no hay un mercado eléctrico, nos regimos por el engorroso 738 y directamente esa es la realidad. Y cuando nos hemos reunido con el Ministerio pues, o con Red Eléctrica, pues nos dicen, mira, es que las limitaciones no se regulan pues porque no hay mercado eléctrico y punto. Y no nos dan otra opción. Bueno, de todas formas nosotros seguiremos peleando esto y seguiremos luchando o insistiendo ante el Ministerio de que haya algún tipo de remuneración que no implique, que no afecte tanto a la cuenta de resultados de los promotores, porque en cualquier caso eso afecta mucho a la financiación de los proyectos. Comentabais también a lo largo de la presentación diferentes maneras en las que la eólica puede contribuir a la seguridad del sistema y a los servicios de balance, a implementar estos mercados o servicios de ajuste que existen en la península, pero no en Canarias, y que también se puede utilizar el mecanismo de los sandbox regulatorios y técnicos que ya menciona o introduce el Ministerio en las diferentes regulaciones que han ido saliendo últimamente, en los últimos meses. Sin embargo, un poco haciendo de abogado del diablo, una pregunta pues, nos hacen de el probar todo esto en su conjunto en un sandbox regulatorio global, pues es complejo desde el punto de vista del operador del sistema. Pueden decir, pues los experimentos con gaseosa, la seguridad del sistema está en juego, ya hay blackouts importantes. Entonces, por priorizar de todas las ventajas o aportaciones que puede aportar un parque eólico moderno con baterías y la tecnología que se va a instalar o se está instalando actualmente, ¿qué temas consideráis? ¿Por dónde se podría empezar por estos sandbox regulatorios o qué servicios se podrían implementar? Tanto desde el punto de vista de que sea lo más interesante para el promotor, como también que aporte el mejor servicio para el operador del sistema. ¿Tenéis alguna idea de por dónde sería mejor empezar? Bueno, vamos a ver, claro, nosotros hemos hecho un planteamiento general en media hora, un poquito más de media hora, de todos los temas que consideramos que se pueden abordar, pero el elefante hay que comérselo a filetes. Entonces, yo creo que de la misma forma que se ha hecho en Estados Unidos con el parque este que antes se comentaba, la regulación potencia-frecuencia con respuesta física de los parques, incluso temas de control de tensión. Estamos en el debate ahora de si se abre un mercado de control de tensión. Yo creo que los parques eólicos pueden, como generación distribuida, tener un papel en el control de tensión. Entonces, yo diría
Los PEOs están ahí, se podrían aprovechar, pero desde el punto de vista, yo diría, regulatorio, técnico, económico, se le llama SAMU regulatorio, pero vamos, la regulación solamente tiene sentido si luego tiene un sustrato, si se aterriza sobre la realidad de la vida, ¿no? Entonces yo diría que yo empezaría por regulación rápida, regulación que ya se sabe que la eólica siempre ha respondido muy bien, tipo regulación secundaria, y a lo mejor algunas pruebas con temas de control de tensión. Yo creo que, por ejemplo, el Corona del Viento que antes he mencionado podría ser un punto de partida para probar soluciones. Ahí no hay baterías, hay un bombeo que es muy atípico y que no se puede reproducir en muchos otros sitios, pero ahí ya se podría empezar a poner a punto algunas soluciones, pero en las islas con alguna... O sea, yo, desde el punto de vista de una visión, digamos, de horizontal y de Estado, yo desde luego lo que sí diría es que los concursos que lanza el IDAE deberían tener una pata precisamente de experiencias piloto. Y deberían ser, bueno, es la subvención que le vamos a dar a los proyectos, esta debe servir para saber hasta dónde se puede llegar en esto. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, yo creo que regulación, potencia, frecuencia, participación física, rampas, serían temas la inercia también podría tener interés, pero digamos que nos conformamos con empezar con regulación secundaria, terciaria y posiblemente control de tensión en un sistema eólico solo y eólico y baterías. Vale, gracias, Alberto. Otra pregunta tiene que ver con la hibridación y el almacenamiento, de cómo hacerlas viables en Canarias. Recientemente, en el Real Decreto Ley 23/2020, se han introducido algunas medidas que ya van en pro de facilitar la hibridación en parques eólicos. Se está llevando a cabo una estrategia de almacenamiento por parte del Ministerio. Ahora mismo, ¿sería viable instalar baterías en un parque eólico en Canarias, o qué otros cambios regulatorios serían necesarios aplicar? Bueno, vamos a ver, tú sabes, Tomás, que en los códigos de red no contempla los códigos de red de requisitos técnicos para conectar baterías a la red, tampoco se contempla las unidades de programación. Hay baterías, todos conocemos los proyectos de Araiz y de Jaulín, pero esas baterías están embebidas en una instalación renovable muy grande. Desde luego, aquí hay que trabajar en esas tres patas que antes comentaba, en el código de red para conectar las baterías, en ver cómo pueden operar técnicamente las baterías, qué se le puede pedir a las baterías en cuanto a rampas de subida, bajada, de velocidad de respuesta, y en la remuneración. Hoy por hoy, un parque eólico y una batería, no sé cómo se van a conectar las baterías del Solcan, no sé qué requisitos técnicos tienen que cumplir, yo no sé si alguien lo sabe, pero yo creo que se tendría que trabajar técnicamente es viable, desde luego no habría ningún problema, porque no dejan de ser inversores muy parecidos a los fotovoltaicos, aunque algunos tienen doble inversor de CDC y de CAC, pero son muy parecidos, y la clave para que todo esto opere es la parte económica. O sea, no veo ninguna dificultad porque se ha hecho, o sea, por ejemplo, Chile, que es un sitio donde, bueno, uno puede pensar que desde el punto de vista de las renovables pues no están a la misma posición que los españoles, ya llevan tiempo con baterías instaladas para regulación de frecuencias, sobre todo en la parte norte, en Arica y en Antofagasta, ¿no? Entonces, yo creo que vamos lentos, o sea, vamos tarde y vamos lentos, Y nosotros lo que queremos con este estudio es mover un poco a los decisores, a quien sea necesario, para que nos pongamos las pilas, porque si no, pues no nos vamos a quedar en la horizontalidad y en el ejercicio teórico. Pero vamos, viable técnicamente ves y regulatoriamente habría que aclararlo y económicamente resolverlo. Dicho esto, en la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias ya hay presentados varios proyectos de hibridación con baterías. Además, no los pueden ver, o sea, en el mismo periódico de la energía se presentó hace poco por Endesa un proyecto en Arguineguín, sé que Iberdrola en el sur de Tenerife también tiene otro, y creo que en Fuerteventura también hay otro presentado por parte de Endesa. O sea, proyectos presentados de eólica o fotovoltaica, pero bueno, renovable,
hibridados con baterías, están en la mesa de los técnicos del Gobierno de Canarias. Desconozco si con la intención de ser desarrollados con la normativa actual, lo cual me sorprendería porque creo que económicamente eso no es viable, o si están simplemente ahí en el candelero y avanzando en la tramitación a la espera de que haya una regulación favorable para poderlos ejecutar. En cualquier caso, esos proyectos de alguna manera también reman en la misma onda que estamos remando nosotros e incitan al regulador a que tome decisiones. Pues yo creo que son complementarios, que por un parte de la asociación presentemos propuestas sobre una hoja en blanco y por parte de los promotores que presenten proyectos que están ya en la Consejería de Industria para demostrar que hay interés en el desarrollo de este tipo de tecnología. Vale, pues ya hubo proyectos. Sí, yo recuerdo el proyecto Store, que fue un proyecto que ya tenía baterías, volantes de inercia. Por cierto, esto también lo digo muchas veces, yo no tengo ni idea de qué pasó con el Store, qué resultados dio, qué valor añadido sacamos de ese proyecto subvencionado con fondos públicos, pero ya ha habido iniciativas de proyectos de almacenamiento. Yo creo que también Red Eléctrica va a instalar dentro del ámbito de un proyecto de la Comisión Europea una batería en Lanzarote. Sí que hay proyectos, pero al margen de temas puntuales, lo que estamos buscando es un tratamiento generalizado. Claro. ¿Tenéis una idea de cuál es el volumen de almacenamiento que sería necesario implementar en parques eólicos, en renovables en general, en los propios parques, un poco para suplir esta carencia de almacenamiento? O sea, no basta, pues, un poco por el nivel de vertidos que estamos hablando y de los retos para la operación del sistema, con instalar unas pocas baterías, sino estamos hablando de almacenamiento a gran escala para prácticamente poder suplir las capacidades de la generación convencional en algunos aspectos. No en todos los parques, no en toda la generación instalada, pero sí en una proporción importante. ¿Tenéis una idea de en qué capacidades de almacenamiento estamos hablando para un poco... Bueno, yo creo que el estudio que hizo Red Eléctrica, no sé si se ve en mi pantalla, sí, ahora lo menciona, no lo cuantifica, posiblemente en el cuerpo, en el texto del estudio sí que esté las baterías, pero sí que mencionan la energía. Bueno, esto sobre todo es una transparencia, es una parte que se saca para mostrar cómo se pueden reducir los vertidos. Pero yo creo recordar, cuando yo atendí esta presentación, que ya se hablaba de baterías. Por ejemplo, Lanzarote y Fuerteventura solamente son baterías, no es bombeo. Entonces yo la voy a repasar y no sé si quieres pídele el correo a la persona que te ha hecho la pregunta y le podemos enviar este estudio y ahí ya Red Eléctrica hace un análisis de baterías. Claro, cuando uno ve las baterías se pregunta si son detrás del medidor o son delante del medidor. No sé si Red Eléctrica, la vocación de Red Eléctrica desde luego es que todo sea delante del medidor. Nosotros, nuestra apuesta es que haya tanto delante como detrás. Pero yo creo que en el estudio sí que deben entrar en el detalle de cuántas baterías serían necesarias para instalar. En el caso de, como comentaba antes, en Lanzarote, yo sé que se va a instalar una batería hay un tema que no debemos perder de vista, que las baterías también minimizan la necesidad de infraestructura eléctrica. Es decir, las puntas de demanda, que yo, por ejemplo, diseño una línea para una punta de demanda y esa punta de demanda la cubro con unas baterías en las horas valle, puedo evitar hacer infraestructura nuevos tendidos. Y esto en Canarias es un tema que no es baladí. Entonces, yo creo que sí, que las baterías tienen, bueno, no son como la panacea, porque a veces cuando hablamos de las baterías también pensamos que es el gran chollo, pero insisto que son caras, que tienen un periodo de degradación, que tienen varios factores, pero desde luego es algo que puede aportar muchos beneficios a la operación de los sistemas canarios. Por lanzar una cifra, el proyecto de Chirasoria son 200 megavatios. Megavatios, claro. Pero, por ejemplo, en Gran Canaria no se contempla batería, solo se contempla bombeo en el 2030. Entonces, nosotros lo que querríamos es en la próxima, esto es en el 2026, no sé si en el 2030, si nos gustaría que, no, también estaba el 2030, si nos gustaría que la próxima transparencia que ponga Red Eléctrica ponga bombeo-baterías. Insisto, baterías behind the meter, para decirlo en inglés.
Bien, pues una última pregunta, que ya nos hemos pasado un poco de tiempo. Un poco pensando en las causas de estos blackouts o de estos problemas en la operación del sistema que han salido a la luz y que han sido analizados por Red Eléctrica, pero no siempre se divulga pues, toda la información técnica necesaria para que se puedan buscar las soluciones más apropiadas. Quizás Red Eléctrica sí que lo tiene, pero el resto de agentes no tanto. Desde AE, desde luego, hemos hecho énfasis siempre en la necesidad de disponer de toda esta información, pero vosotros que estáis más sobre el terreno, ahí en Canarias y en contacto directo con Red Eléctrica de Canarias, ¿tenéis algún feedback primero, cuáles son las causas de estos problemas en la operación del sistema que han surgido recientemente? Y por otro lado, feedback de cómo apoyan o no estas propuestas que estáis haciendo en el estudio. Desgraciadamente, la información que tenemos es la misma que se maneja en la AE. Red Eléctrica es muy transparente y opaca a la vez en ese tipo de información. La buena noticia es que en ambos blackouts en la isla de Tenerife y el blackout parcial que hubo en el sur de la isla de Gran Canaria, en todos esos eventos, la penetración de renovable en el inicio del blackout era porcentualmente baja. Por lo tanto, se podría decir que no ha habido una causa-efecto por la penetración de energía renovable. Más información que esa, desgraciadamente, Tomás, yo no dispongo. Bueno, y sobre la acogida que tienen las propuestas que hacéis en el estudio, tanto de avanzar en la implementación de unos servicios de ajuste o de balance y apoyar la introducción de baterías behind the meter, gestionadas por el propio promotor, aunque también de alguna manera el operador del sistema puede enviar consignas al parque para que las opere en determinadas situaciones en función de las necesidades del sistema, pero que sean gestionadas por el promotor, que entiendo que es vuestra propuesta. ¿Qué acogida ha tenido? A ver, Tomás, es una situación un poco extraña. Nosotros hemos presentado este estudio, lo hemos presentado ante Red Eléctrica, lo hemos presentado a la CNMC, lo hemos presentado al IDAE, en fin, lo hemos ido presentando a todos los agentes, nos falta el ministerio, que hemos pedido cita para hacer una presentación. A ver, tengamos en cuenta que ahora mismo Red Eléctrica está poniendo toda la carne en el asador en el desarrollo de su proyecto de bombeo de Chira-Soria, que es totalmente compatible con lo que nosotros proponemos de baterías y este procedimiento, pero convengamos que nos resulta un poco extraño que el Red Eléctrica, que al final es una parte clave e importante en el impulso del desarrollo de esta normativa, pues está desarrollando un proyecto concreto. Sin embargo, yo no creo que tenga que ser per se incompatible y, de hecho, así nos lo han transmitido habitualmente. Pero no dejan de ser buenas palabras. Nosotros hemos lanzado el guante tanto al regulador como al operador sin recibir un feedback claro, pero bueno, era nuestra misión intentar lanzarlo e intentar romper la estática, que esto se mueva, que haya inercia y que se empiece a hablar de esto de igual manera que se está empezando a hablar del hidrógeno de hace poco para acá. Sí. Pues ahora resulta que cada 2 por 3 me encuentro con una noticia de hidrógeno verde en los periódicos especializados. Pues de la misma manera nosotros creemos que esto es necesario y sobre todo es necesario en las islas, más que todo por ahora en el territorio peninsular. Está claro. Además, Chira-Soria quizás es parte de la solución de Gran Canaria, pero en el resto de islas pues no hay que buscar alternativas. Y aún así con Chira-Soria se hablaba de un 9% de vertidos, que sigue siendo una cifra bastante elevada. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Hay más preguntas, trataremos de darles respuesta
por email a través de los contactos de los asistentes. Resultaría imposible dar respuesta a todas. Ha habido muchísimo interés y muchísimas preguntas. Por mi parte, daros las gracias a los dos, Alberto y a Rafael, y al resto de asistentes por estar conectados y unirse a estos ciclos de webinar de AE. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos. Piluca, te doy la palabra por si quieres despedir. Muchas gracias, Tomás. Muy breve porque nos hemos retrasado un poco en la finalización de este encuentro. Gracias, Alberto, y gracias, Rafael. Ha estado muy interesante y muestra de ello es que los asistentes se han quedado con nosotros hasta el final, a pesar de que nos hayamos ido un poco de la hora prevista. Os recuerdo brevemente que tenéis una encuesta ahora para realizar y ahí podréis opinar sobre tanto los ponentes como la presentación y la propia organización del evento, y también que en la página web de la Asociación Empresarial Eólica podéis inscribiros ya en el siguiente evento, que será el día 19 y 20 de noviembre, que es la jornada de análisis operativo de parques eólicos. Serán 2 días, una conexión online, serán 2 mañanas completas con muchas sesiones técnicas y los temas de gran interés y actualidad. Os esperamos a todos. Muchas gracias y cuidaros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Oh.